Muy buenas a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición del Congreso Internacional de Tarot Uruguay, en esta versión online. Mi nombre es Gabriel Alejandro Lumier de Lumier Tarot Art para toda la gente y en esta oportunidad estoy, bueno, súper contento de poder participar. Quiero agradecerle a los organizadores de este congreso que se están pegando ahí un montón de laburo, eh, recibiendo las ponencias, preparándolas para la presentación, para la edición, bueno, contactando con toda la gente. Es muchas gracias a ellos que nosotros estamos aquí. Es genial poder compartir este espacio con esta gente que le está dedicando tanto tiempo y tanto amor a este proyecto. Vamos a comenzar con esta ponencia, que es una ponencia que es como el resultado de estos 11 años que llevo recorriendo la vida con el tarot, estudiando, practicando, haciendo consultas, enseñándolo, ¿no? Desde estos últimos 6 años ya enseñando, formando gente, haciendo talleres. Y esta ponencia se trata de jugar a leer las cartas, que la he preparado especialmente para hoy y es un poco en lo que vengo trabajando y lo que me gustaría compartirles. Jugar a leer las cartas porque la idea de esta aproximación al tarot tiene que ver con el juego, con lo lúdico, rescatando un poco el origen lúdico de todas las barajas de cartas del mundo y cómo hacer interpretaciones y cómo hacer lecturas de tarot desde esta dinámica tan interesante, ¿no? Para mí por lo menos, y ojalá les sea interesante a ustedes también que están ahí del otro lado. Entonces vamos a comenzar. Para leer tarot desde el juego, yo siempre hago algunas recomendaciones a la gente que está haciendo talleres conmigo o a la gente que viene a, a aprender o que le interesa aprender el tarot o que se acerca al tarot o que por ahí lleva muchos años con el tarot pero les falta dar un paso más, hacer una especie de renovación de lo que ya saben. Siempre recomiendo que para el juego es muy importante no adivinar, no predecir, no sentenciar, no juzgar y no ayudar, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que estas son las 5 reglas de plata a la hora de comenzar a leer el tarot como un juego, ¿no? ¿Y por qué es importante no realizar ningún tipo de estas acciones, ¿no? O no pretender realizar estas acciones a la hora de leer el tarot como un juego? Porque en el momento en el que pretendemos adivinar, predecir, sentenciar, juzgar o ayudar, estamos saliéndonos de la idea lúdica, estamos saliéndonos del objetivo que tiene que ver con jugar, ¿no? Y desde mi experiencia, el juego nos abre las puertas a las infinitas posibilidades que pueden surgir a raíz de una interpretación lúdica del tarot, ¿no? Y nos permite realizar incluso muchas veces interpretaciones mucho más profundas o mucho más auténticas de las que a veces pretendemos hacer cuando intentamos adivinar, predecir, sentenciar, juzgar o ayudar, ¿no? Con respecto a sentenciar, me refiero a decir, ofrecer un mensaje o una interpretación de las cartas fijo, ¿no? Como esto es lo que te está pasando y esto es lo que te va a pasar, una sentencia. Sobre todo porque las sentencias tienen una energía, ¿no? Una impronta en el inconsciente, en la mente del consultante, que muchas veces puede ser interpretada como eh, como una especie de mandato, ¿no? Esto tiene que suceder así porque me lo dijo la persona que me leyó el tarot. Entonces creo que la sentencia puede ser un poco limitante, puede ser un poco peligrosa. Prefiero que no se haga desde ese lugar y tampoco el no juicio, ¿no? Porque a veces nosotros todos y todas estamos atravesados por una moral, ¿no? Por un sistema desde el cual nosotros si interpretamos la realidad, volvemos a esa realidad subjetiva y juzgamos de manera consciente o de manera inconsciente los hechos y los objetos y las cosas que pertenecen a esa realidad, ¿no? Y podemos decir qué cosas, qué personas, qué situaciones son, entre comillas, buenas y qué personas, qué cosas, qué situaciones son, entre comillas, malas. Y muchas veces cuando adentramos a la hora de leer tarot, también decidimos, bueno,
estas cartas son buenas, estas cartas son malas, esta lectura es buena, esta lectura es mala, o esta persona es buena o esta persona es mala, o sobre lo que está preguntando esta persona es algo bueno o es algo malo. Desde el juego no hay juicio, desde el juego no hay sentencia. Y muchas veces querer ayudar a la persona a que resuelva la situación o a que mejore su situación también nos limita o nos frena toda la posibilidad de interpretaciones que hay detrás de una lectura de tarot que no tiene que ver con esta idea de ayudar. Así que esa es la recomendación que hago al comienzo para poder seguir jugando. Y también recomiendo, sobre todo si eres principiante, comenzar sin pregunta. Comenzar esta idea de jugar el tarot sin pregunta. Y si no eres principiante, pero nunca habías intentado interpretar el tarot sin el juego, ¿no? Nunca habías intentado abordarlo jugando desde lo lúdico, también recomiendo comenzar este juego sin pregunta o sin saber la pregunta, que esa es una buena estrategia, ¿no? Primero sacamos las cartitas, hacemos la interpretación desde el juego y luego si quieres me dices tu pregunta o conozco la pregunta del consultante, de la consultante y paso a ver qué sucede con aquello que surgió antes sin saber la pregunta, ¿no? Para no condicionarnos, para no frenar la posibilidad que nos puede traer el juego. Vamos a comenzar entonces desde una realidad objetiva a entender qué no es el tarot. Con esto no quiero aquí ofender ninguna susceptibilidad, por eso aclaré debajo que qué no es el tarot desde la realidad objetiva. Luego vamos a ver la diferencia entre lo que es la realidad objetiva y la realidad subjetiva. ¿Para qué? Para poder poner los pies en la tierra, aterrizar esta idea de tarot desde el juego y poder olvidarnos por un momento de nuestra realidad interpretada, de nuestra realidad subjetiva. Entonces, ¿qué no es el tarot desde esta realidad objetiva? No es un instrumento mágico de sanación, sagrado o terapéutico. No es una enciclopedia donde hay numerología o geometría sagrada o astrología o cábala. No es un método ni evolutivo, ni predictivo, ni adivinatorio, ni meditativo, etcétera, 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 ¿no? Desde la realidad objetiva, el tarot sí es un conjunto de imágenes numeradas y nombradas. ¿Mm? Eso sí es el tarot. Estamos hablando de la realidad objetiva. ¿Eh? El tarot también es impresiones sobre papel o cartón, o la impresión de este conjunto de imágenes numeradas y nombradas sobre papel o cartón, aunque también hay versiones digitales. También hay tarot que están impresos o que están plasmados sobre madera, sobre otro tipo de materiales, pero para que se entienda esta realidad objetiva del conjunto de imágenes numeradas y nombradas que está impreso o está plasmado sobre algún soporte físico o digital. ¿Qué otra cosa es el tarot? Es una obra de arte. El arte es totalmente subjetivo, ¿no? O qué es arte y qué no es arte es totalmente subjetivo, pero si nos ponemos a pensar cuáles son estas imágenes o cómo surgen este conjunto de imágenes que de alguna manera está plasmado sobre este soporte material o digital, estamos hablando de grabado, de dibujo, de pintura, de cuestiones que sí o sí están relacionados con lo plástico o con lo artístico. Entonces podemos decir objetivamente que el tarot es una obra de arte o es una obra plástica, si se quiere, en donde confluyen todos estos elementos que tienen que ver con la creatividad, ¿no? Y otra cosa que es el tarot objetivamente, sobre todo por un recorrido histórico a través de la baraja, es un juego, ¿no? El origen del tarot es principalmente lúdico. El origen del tarot es principalmente un juego. De hecho, existen algunos lugares todavía en donde se reúne la gente a jugar tarot, con reglas como se juega en Argentina al chinchón, como se juega a la canasta, como se juega al póker, ¿no? El tarot tiene una serie de reglas lúdicas con ciertos valores, ¿no? De quién pierde, quién gana el juego, la cantidad de jugadores que puede jugar, que de hecho lo pueden encontrar buscando en internet. Entonces el tarot es un juego, tiene este origen lúdico, y luego de que empezaron a existir los juegos de cartas
en el mundo con esta finalidad recreativa, con esta finalidad lúdica, fueron apareciendo las siguientes dimensiones de significado que podemos ver en la diapositiva anterior. Luego sí se empezó a asociar al tarot bastantes siglos después de que el tarot aparece, con un instrumento mágico, con un instrumento de sanación, sagrado, terapéutico. Empezaron a asociarse el tarot a otras mancias, a otros estudios súper complejos, la alquimia, la numerología, geometría sagrada, astrología, cábala, y un largo, etcétera. Incluso muchos autores y autoras empezaron a relacionar las imágenes del tarot con la psicología. Pero esto surge muchísimos años después de este origen lúdico que tienen los juegos de cartas y de este origen lúdico que también tiene el tarot. Entonces, por eso quería ofrecer esta idea de que podemos leer el tarot desde una mirada lúdica sin necesidad de, digamos, colocarle todos estos disfraces o estos adjetivos o todos estos, digamos, ampliaciones o expansiones, si hablamos de un juego, que llegaron muchísimos años después de este verdadero origen lúdico del tarot, que bueno, que para las personas que por ahí recién están empezando o sostienen algunos orígenes egipcios o sostienen algunos orígenes más metafísicos, más espirituales del tarot. En los libros en donde se habla de la historia del tarot, sobre todo en los libros más nuevos, que hay investigaciones, que hay un montón de documentos que comprueban el origen del tarot, pueden llegar a esta realidad objetiva más allá de lo que cada uno y cada una interprete de esto, ¿no? Porque no nos estamos aquí metiendo ni con la fe, ni con las creencias, ni con la espiritualidad, ni con la magia, ¿no? Estamos aquí hablando de otra mirada que se le da al tarot, que está un poco apoyada en los documentos históricos y en esta búsqueda de poder leer el tarot sin todas esas expansiones que estaba en la diapositiva anterior. Bueno, entonces una vez que entendemos que el tarot principalmente es un conjunto de imágenes con nombres y números, y que estas imágenes están plasmadas sobre un soporte que puede ser papel, cartón, madera, etcétera, un soporte físico o digital, y que entendemos también que el tarot está hecho como se realiza una obra de arte, con técnicas de las artes plásticas, pintura, dibujo, escultura, grabado, cerámica, hay de todo hoy en día, y que también tiene esta impronta de juego, ¿no? En su origen. Este tarot, en esta baraja, se pueden observar tres lenguajes desde esta misma realidad objetiva. Tenemos, primero, el lenguaje óptico, la imagen, el lenguaje visual. Si nosotros nos ponemos a pensar en la evolución del lenguaje a través de la historia de la humanidad, el primer lenguaje que utilizaron los primeros seres humanos en la Tierra fue el lenguaje óptico, el lenguaje visual, el lenguaje pictórico, ¿no? Y nos podemos remontar a las pinturas rupestres, estas pinturas que están en las cavernas, ¿no? Donde se representaban pinturas de lo cotidiano, de la casa, de los animales, del entorno, incluso algunas pinturas que tenían una conexión con algunas visiones que podían tener nuestros ancestros bajo el efecto de algunos psicotrópicos, ¿no? Pero la imagen fue el primer lenguaje a través del cual el ser humano empezó a expresarse en la historia de la humanidad, y casualmente es el primer lenguaje a través del cual el niño, la niña, ¿no? Recién nacido, recién nacida, que empieza a aprender del mundo en los primeros años de vida, empieza a reconocerlo. El niño o la niña lo que empieza a hacer, ¿no? En el momento en el que puede ver el mundo al que acaba de nacer, al que acaba de salir, es empezar a reconocerlo, empezar a reconocer los colores, las formas, las texturas, de qué está hecho ese mundo que le rodea, empieza a tocarlo. Vieron que los niños, las niñas, cuando son muy pequeños, se fascinan observando una luz, una sombra, un objeto, todo es fascinante, todo es magia, pero siempre es primero a través de la posibilidad de ver, de la posibilidad de alguna manera observar este lenguaje visual. Entonces, en este lenguaje visual, en este lenguaje óptico que tiene el tarot, vamos a mirar
varias cosas. Una es la composición de la imagen, cómo está hecha la imagen, ¿no? Em, si hay un montón de cosas, qué tipo de líneas, qué tipo de puntos, qué tipo de representaciones tiene esa imagen, si son figurativas, si son abstractas, ¿no? Vamos a mirar también en esta composición qué tipo de colores hay, qué tipo de direcciones tiene esta composición, ¿no? Si las direcciones tienden a ir hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, si se concentran en el centro de la imagen. Esto es lenguaje visual puro, lenguaje óptico puro. Y luego, si la representación de estas imágenes es figurativa, ¿qué tipo de figuras hay? Si hay figuras humanas, ¿no? O antropomorfas, que tienen parecidos humanos, si hay figuras de animales o zoomorfas, o si hay figuras reconocibles que tengan que ver con objetos, con paisajes, con escenas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, este es nuestro primer lenguaje eh, objetivo que podemos de alguna manera comprender en una baraja de tarot y también en otras barajas de cartas. Yo recomiendo abordar todos los oráculos que contengan imágenes y cartas desde el juego y funciona. Entonces, bueno, primero nos va a impactar a la hora de ver el tarot la imagen. De hecho, mucha gente se queda enamoradísima del tarot justamente por las imágenes, ¿no? Porque de pronto las vio, se conectaron con eso y se quedaron enganchados y empezaron a estudiar el tarot por cómo las imágenes impactaron en su mente, en su energía. Bien, una vez que entendemos que el tarot tiene un lenguaje óptico, vamos a entender también que el tarot tiene un lenguaje que es lingüístico, ¿no? Una dimensión que es lingüística, porque decir lenguaje lingüístico es una redundancia, ¿no? Pero es un lenguaje que de alguna manera requiere esta idea de la lectura, la interpretación. Entonces, ¿cómo es esta dimensión lingüística del tarot? Bueno, hay un montón de cartas que llevan un nombre. Los arcanos mayores o triunfos llevan nombres propios. El mago, la emperatriz, el enamorado. No se repite ese nombre en toda la baraja. Los arcanos menores o palos solo llevan nombres las figuras. Rey de oros, reina de espadas. Pero no es un nombre propio. ¿Por qué? Porque es un nombre, digamos, que refiere al palo al que pertenece ese rey o esa reina, ¿no? Y aparece 4 reinas, 4 reyes, 4 sotas, 4 caballeros. Caballero de copas, caballero de bastos. Y luego hay una serie de cartas, que son los arcanos del 1 al 10, los palos, que no llevan nombre. Uno de copas, uno de bastos, uno de espadas, pero que de alguna manera nosotros tenemos que identificar la imagen a la cual se le nombra ese palo, ¿no? Si es un oro o una moneda o un pentáculo, si es una copa, si es un basto o un palo, o si es una espada o si es lo que sea, ¿no? Entonces, en esta dimensión lingüística del tarot, vamos a ver en estos nombres que tienen algunas cartas, propios o no propios, cuál es el sonido de este nombre, cuál es la traducción si estamos utilizando una baraja que está en otro idioma, sobre todo para las personas que estudian o estudiaron tarot de Marsella, en donde originalmente las cartas estaban en francés, hoy en día pueden encontrar cartas que están traducidas, van a encontrar incluso otras barajas que están con nombres en inglés, o incluso barajas que están con nombres en otro idioma. Pero aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno es el sonido de las palabras en el idioma que estés leyendo esas palabras, ¿no? Luego vamos a ver un ejemplo. Y luego también el sonido de la traducción a tu idioma. Es interesante eso, porque aquí vamos conectando con dos situaciones. No es lo mismo el sonido de la estrella ya traducido a decir l'étoile, por ejemplo, que es la pronunciación en francés, y no sé si la hago bien o no, si está bien dicha o no, pero son diferentes sonidos y eso puede hacernos referenciar o hacer analogías con otras cosas que después veremos en una dimensión que todavía no hemos mostrado aquí. Y luego el significado de la traducción o el significado de esa palabra, ¿no? Cuando decimos la estrella, bueno, ¿qué significa? ¿Qué es una estrella? En nuestro lenguaje, qué significa la palabra estrella, todas las analogías que se puede hacer sobre eso, y, ¿por qué no?, también cuál es el significado de la traducción real, porque nos vamos a encontrar, si les interesa investigar la lingüística de los nombres de los arcanos,
un montón de cartas que fueron cambiando de nombre a lo largo del tiempo, o por ejemplo, el clásico nombre del mago, que en francés es Le Bateleur, que se lo traduce así como el mago, y la traducción real de Le Bateleur del francés al castellano es el malabarista. Y hay otras traducciones que hablan de el bastonero, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer esta investigación etimológica o del significado de algunas traducciones nos puede llevar a conectar con cosas que son muy interesantes a la hora del juego, que luego vamos a ver en la siguiente dimensión. Y la última dimensión que observamos en una baraja de tarot, que es la más olvidada, que es la más también prostituida, por decirlo así, ahora me van a entender por qué, es la dimensión numérica. Digo prostituida porque casi siempre todos los libros, autores, autoras, hacen una lectura de los números del tarot desde la numerología o desde otros sistemas cabalísticos o desde otros sistemas en donde se relaciona el número a otra cosa, a la geometría sagrada, a las formas, a una cuestión evolutiva de los números, a una energía, etc. Cuando en realidad, desde el juego, los números ya tienen una forma de utilizarse, ¿no? Que también lo utilizamos de manera cotidiana, que es el ordenamiento. El número nos sirve para ordenar, ¿no? El 1 va antes del 2, el 2 va antes del 3, el 3 va después del 2 y del 1, ¿no? Ordenamos. Los números también nos sirven para ubicar dónde está ese número, ¿no? Si está al principio, el 1, si está al final, el 10, en los arcanos numerados menores, o el 21 en los mayores, ¿no? Nos permite saber ubicar dónde está ese número. También nos permite medir. ¿Medir qué? Medir cuántos números hay antes del número al que llegué, cuántos números faltan para alcanzar el final o alcanzar el recorrido. Y también los números nos sirven para contabilizar. Es decir, cuánto de eso que estoy viendo, que estoy leyendo, hay. ¿Cuántas copas hay? Hay 10 copas, 10 de copas. Hay 3 copas, 3 de copas, ¿no? Entonces, los números nos sirven para ordenar, ubicar, medir y contabilizar. Toda esta mirada objetiva de las cartas del tarot nos permiten acceder a una cuarta dimensión o a un cuarto lenguaje, que es el lenguaje simbólico, que es la dimensión simbólica. Y aquí la realidad deja de ser objetiva para comenzar a ser una realidad subjetiva o interpretada. En esta realidad subjetiva o interpretada es la realidad en donde entran todos estos métodos, sistemas, definiciones, expansiones del tarot. Porque aquí, desde la realidad subjetiva o interpretada, cada individuo, cada persona va a determinar si el tarot es para esa persona un instrumento mágico de sanación sagrado o terapéutico, o es una enciclopedia, numerología, geometría sagrada, astrología o cábala, etcétera, 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 ¿no? O un método que es adivinatorio, que es predictivo. ¿Por qué quería yo llegar a esta idea de el lenguaje simbólico o un lenguaje desde la realidad subjetiva o interpretada? Porque entonces no es que está mal pensar o decir que el tarot es mágico, o que es un método predictivo, o que es psicológico, o que utiliza la numerología, la astrología. No está mal eso. Lo que está bien saber es que si vamos a meternos en el tarot, o estamos estudiando el tarot, o estamos dentro del tarot y lo vemos con esa perspectiva, es que estamos haciendo referencia solamente a la dimensión simbólica del tarot. Y que esta dimensión simbólica, que es subjetiva o que es interpretada, todo es válido. Absolutamente todo es válido. Cualquier analogía que se puede hacer, cualquier mirada creativa que se puede hacer sobre el tarot, cualquier símbolo adquirido, estudiando cábala, estudiando astrología, estudiando geometría sagrada, estudiando lo que sea, se puede aplicar al tarot, o incluso muchas veces lenguajes subjetivos o interpretados que provienen del inconsciente de la persona que esté frente al tarot, que esté estudiando el tarot, que esté investigando el tarot. Entonces no es que lo anterior está mal y no hay que hacerlo, no. Lo anterior pertenece a este mundo, a esta dimensión, a este lenguaje que nos ofrece la lectura del tarot y que no tiene que ver con un lenguaje objetivo, sino tiene que ver con un lenguaje absolutamente subjetivo e interpretado. Entonces, desde aquí
desde esta conciencia, ¿no? Tenemos que entender también cómo se aborda el tarot y desde dónde se aborda el tarot para poder contemplar todas las posibilidades que nos ofrece la baraja, ¿no? Lo que suele pasar muchas veces, yo también estuve ahí, yo también recorrí esa mirada solo desde lo simbólico, es que autores, autoras, profesores, profesoras se quedan ahí, se queda en lo simbólico, que vuelvo a repetir, no está mal, no es malo, pero es una mirada parcial del tarot. Si yo digo, el tarot es evolutivo y solamente es evolutivo, me estoy quedando en el mundo simbólico. Si yo digo, el tarot es esto o es aquello, lo defino, lo limito, lo estoy encerrando. Entonces, mi idea con esta ponencia tiene que ver con abrir las posibilidades a todo lo que podamos observar, aplicar y jugar en la lectura de tarot. Y bueno, y dar por válida cualquier experiencia simbólica que puedan volcar sobre las imágenes, ¿no? Desde esta realidad siempre subjetiva e interpretada. Entonces vamos a entrar ya en esta práctica que pongo aquí como un ejemplo. Entonces les recomiendo que ustedes en casa, mientras estén observando esta ponencia, jueguen conmigo. Entonces barajen sus arcanos mayores del tarot de Marsella, si tienen un rider o otra baraja que lleve en los menores, en los arcanos menores, lleve escenas, lleve personajes, lleve imágenes, también pueden utilizarlo. Si no se quieren enroscar mucho o liar mucho, jueguen con los arcanos mayores nada más. Barajen sus cartas y saquen una carta al azar. Y describan lo que ven. Yo acá he sacado la rueda de la fortuna, y entonces voy a empezar, como les comentaba antes, por esta primera dimensión, que es la dimensión óptica, la dimensión visual, y voy a hablar de lo que veo en la imagen. Pero aquí es muy importante hablar de lo que verdaderamente estoy viendo en la imagen y no de lo que creo que estoy viendo, porque ahí hay dos cosas diferentes, ¿no? Muchas personas empiezan a hablar de cosas que creen que ven, que cosas que interpretan, y eso deja de ser la realidad objetiva. Eso comienza a ser una realidad interpretada. Entonces, ¿qué veo en la imagen? Bueno, en este caso veo tres personajes antropomorfos, no, perdón, zoomorfos, es decir, que tienen figuras prácticamente animales, ¿no? Aunque el personaje que está en la parte superior de la carta tiene una tendencia mucho más antropomorfa, es decir, que tiene alguna referencia un poco humana, pero no termina de ser una figura clara. Entonces tenemos tres personajes zoomorfos con una tendencia antropomorfa en el personaje superior. Están sobre una especie de rueda que parece ser de madera, que está apoyada en una superficie de color celeste, que esa superficie de color celeste podría interpretarse como agua o hielo o algo que pueda llevar ese color azul o ese color celeste o una alfombra celeste, ¿no? Y también esta rueda tiene una especie de manivela. Si bien en la imagen la rueda aparece fija, porque yo ahí no veo movimiento, la rueda está fija, sí que puedo, en el paso número 4 que hay aquí en pantalla, sí que puedo interpretar o sugerir alguna especie de movimiento. Pero la imagen se ofrece fija. La imagen se ofrece fija y de hecho el movimiento sugerido tampoco es del todo claro porque no sabemos si esta rueda tiene un eje bien montado, si gira bien, si hay espacio para que todos los animales pasen por donde están pasando. En fin, eso tiene que ver ya con la dimensión simbólica de la carta. Muy bien, una vez que entendemos lo que vemos en la imagen, y que vemos también que dos de estos animales están como uno subiendo a la rueda, el otro está bajando de la rueda o está aferrado a la rueda en posición de subida y otro de bajada, y otro parece que no está aferrado a la rueda, sino sobre una especie de madera o de plataforma en donde se mantiene por sobre el movimiento de la rueda, vamos a entrar en la dimensión lingüística, ¿no? O en esta nombre que lleva la carta. Y la carta se llama La Robe de Fortune, la rueda de la fortuna. Esto nos indica ya una dirección de lectura. Cuando nombramos algo, eso que nombramos se define
cuando nombramos algo, eso que nombramos toma una dirección interpretativa. Yo siempre digo, no es lo mismo decir la estrella cuando vemos el arcano número 17, que lo voy a buscar acá para ponerles el ejemplo. ¿Mm? No es lo mismo decir la estrella que decir la mujer desnuda con 2 cántaros. Siempre pongo ese ejemplo, ¿eh? Porque la mujer desnuda con 2 cántaros tiene una connotación, un significado. Pero si decimos la estrella, cuando pronunciamos el nombre, la dirección interpretativa, la tendencia interpretativa va hacia otro lugar. Nos damos cuenta que el protagonista o la protagonista en esa carta no es la mujer desnuda con 2 cántaros, es la estrella que está arriba. ¿Mm? Entonces, cuando a esta rueda, que antes de leer su nombre vemos que es la rueda de la fortuna, la Roue de Fortune, eh, la miramos a la carta, podemos pensar que es otra cosa, podemos pensar que es un juego en un parque de diversiones, tipo la Noria, ¿no? O esta rueda, la vuelta al mundo, como decimos en Argentina, esta rueda gigante, y que hay una especie de muñecos o de personas disfrazadas que están jugando, por ejemplo. O podemos pensar incluso en una rueda que es una especie de molino, ¿no? de noria que va haciendo movilizar el agua y estos animales por alguna razón se quieren salvar. Pero ya cuando no todo esto que estamos aquí interpretando es parte de la dimensión simbólica, ¿m? Porque antes hablamos de la imagen, pero cuando la carta se llama la rueda de la fortuna, la dirección interpretativa me habla de 2 conceptos importantes. La rueda, ¿no? Algo que gira, que ya lo vemos en la imagen, pero también estamos hablando de la fortuna. ¿Qué significa fortuna en nuestro lenguaje, en español? Puede significar suerte, si es buena esta fortuna, pero si es mala esta fortuna, estamos hablando de mala suerte, mala fortuna. También podemos estar hablando de destino, ¿no? Entonces, este nombre, al igual que la imagen, nos puede conducir a una interpretación, a una dimensión simbólica infinita. Y si además después observamos el número, que el número es la última dimensión que observamos en las cartas y también fue la última dimensión que los niños y las niñas aprenden, lo digo porque, como comentaba antes, vamos a volver un poquito para atrás en las diapositivas para recordar de los que les hablaba. Primero el niño aprende a ver el mundo, la niña, aprende a ver su realidad. Luego empieza a hablar y el niño y la niña empiezan a decir, vale, esto es una mesa, la pared, esto es una puerta, esto es una carta de tarot, esto es un ordenador, esta es mamá, este es papá, este es el abuelo, ¿no? Nombra, imagen, nombre. El nombre lo asocia a una imagen para comprender el mundo. Y después de que empieza a hablar, el niño comienza a comprender los números, que es lo más complejo en la enseñanza, en el desarrollo del cerebro del niño. ¿Por qué? Porque tiene que entender que ese dibujito que nosotros vemos e interpretamos como un 5, o como un 4, como un 10, o como un 1000, o como un 2.300.000, esos dibujitos, esas especies de letras, en realidad aluden a un concepto matemático, a un concepto abstracto, que nos puede estar hablando de los que les decía antes: orden, ubicación, medición o contabilización. 5 manzanas. Si yo veo el 5 en una canasta de manzanas, pero no sé qué es ese 5, no voy a poder interpretar que hay 5 manzanas o que vale 5 pesos o 5 euros la manzana o el kilo de manzanas, qué sé yo, ¿no? Entonces, la forma en la que nosotros nos relacionamos o nos empezamos a relacionar como humanos con la matemática o con los números viene mucho después del lenguaje, de aprender a hablar, del lenguaje escrito, ¿no? Entonces, después de que hablamos de la imagen y del nombre, vamos a hablar del número. Esta rueda de la fortuna tiene el número 10, que eso indicaría un lugar en los 22 arcanos mayores o en los 22 triunfos, que es casi a la mitad, porque el número del medio sería el 11, ¿no? En 22. Pero curiosamente, el tarot de Marsella, tradicional, clásico, tiene una carta que no lleva número, tradicionalmente adjudicada al loco. En otras barajas más modernas lleva el número 0.
Entonces, tampoco estaría del todo correcto decir que el 11 es la carta del centro si el loco no lleva número. Entonces podemos pensar que la mitad de este recorrido o de estos 22 mayores o 22 triunfos es entre el 10 y el 11. En fin, bueno, todo eso que estoy hablando ahora tiene que ver con la dimensión simbólica, con la dimensión interpretativa. ¿Qué me está diciendo desde la realidad objetiva el número 10? Bueno, que está casi a la mitad de este ordenamiento, que además puedo pensar el 10 desde un aspecto, hablando de contabilización de las cosas, que hay 10 de algo. ¿10 qué? 10 copas, 10 bastos, 10 oros, o que hay 10 de algo, 10 minutos, 10 horas, 10 años, 10 semanas, 10 meses, no lo sé, ¿no? Pero este 10 nos está indicando algo. También nos puede indicar, como les decía antes, en la ubicación, qué hay antes y qué hay después de este 10. Y antes tenemos todos los números anteriores, del 1 al 9, ¿no? Tenemos el mago, tenemos el número 1, tenemos la papisa, la emperatriz, el emperador, el papa, el enamorado, el carro, la justicia, el ermitaño. Eso es lo que hay antes, ¿no? Y podemos medir este recorrido. Podemos ver, vale, para llegar al 10 tuve que atravesar primero del 1 al 9. Y después vienen otras cosas en esta medición, ¿no? Del 11 al 21. Se le suman 11 cartas más. La fuerza, colgado, arcano 13, templanza, diablo, eh, torre, estrella, luna, sol, juicio, mundo. Entonces, este número también nos está diciendo, como les decía, dónde está la carta, qué recorrido se hizo hasta llegar ahí, qué recorrido falta en el ordenamiento del juego o en el ordenamiento de las cartas, nos va indicando una posición. Vale, ahora con todo esto, tengo que construir este lenguaje simbólico, esta interpretación. Recordemos que para este juego no había pregunta. Entonces, bueno, la rueda de la fortuna podría indicar que algo está prácticamente en la mitad de su recorrido por los números, y que además aquí puede influenciar algo que tenga que ver con un golpe de suerte o de fortuna o con un golpe de mala suerte, o que el destino tenga alguna especie de eh, influencia sobre el momento en el que salga la carta de la rueda de la fortuna cuando sale, ¿no? Sobre la pregunta incluso que todavía no sabemos que alguien ha hecho. Y también podría tener que ver con aferrarse a este movimiento de la rueda, que podría ser este movimiento del tiempo, o este movimiento de la fortuna, o este movimiento o esta dirección del destino. Podrá tener que ver con o bien generar movimiento, dependiendo del contexto, o frenar el movimiento, dependiendo del otro contexto. Tal vez tiene que ver con soltar y no aferrarse. Todo eso tendrá que ver con el ámbito simbólico. Y bueno, y muchas veces la dirección interpretativa la da la pregunta, porque aquí estamos jugando a interpretar todo lo que el juego me traiga. Pero ¿qué pasa si la pregunta es, ¿qué me dice el tarot sobre mi proyecto laboral? Y bueno, entonces ahí tenemos que empezar a descubrir qué cosas puedo yo asociar o simbolizar que tenga que ver con un proyecto laboral. Bueno, yo veo ahí como una especie de máquina, ¿no? Que esa máquina tiene una manivela para funcionar, pero que no hay nadie girando la manivela. Entonces, tal vez tengas que hacer girar esa manivela en ese proyecto laboral, ¿no? Puede incluso que estés a mitad de camino, que ya hayas hecho un recorrido, que ya tengas un tiempo de recorrido y que todavía falte recorrer, pero tal vez te hace falta eso, movimiento, o mover algunas cosas, parar otras. Tal vez también te hace falta girar en la dirección en la que la vida o el destino te esté direccionando. Tal vez te hace falta aceptar o integrar los golpes de suerte que se están dando, los golpes de destino que no los estabas viendo. Tal vez te hace falta moverte para salir del estancamiento o de aquello que consideras mala suerte. Todo eso es parte del nivel
interpretativo, de la dimensión simbólica del tarot. Y yo a lo que apunto es a poder desarrollar esta dimensión simbólica o interpretativa desde el juego sin aprender significados fijos, sin aprender temas fijos, sin aprender cuestiones de otras mancias. Poder leer tarot desde lo espontáneo de la lectura, desde el juego, desde la inocencia, incluso desde el disparate. Hubo una ponencia que presenté en el Congreso Internacional de Tarot de Barcelona, que fue creo que en el 2020, que se llamaba Tarot en la Modernidad, y que, bueno, una pregunta de un participante o una participante fue, pero entonces, ¿qué pasa si en la lectura de tarot decimos un disparate, ¿no? Porque hay muchas personas que se aferran a un método o a unos significados fijos para sentirse seguros a la hora de la interpretación, y es totalmente entendible, sobre todo en los primeros años. Pero, pero en el disparate está el juego, compañeros y compañeras. En la ridiculez está la risa, está la posibilidad. En la ridiculez y en el disparate están esas posibilidades que se escapan a lo definido, a lo establecido, a lo aprendido de memoria, a lo adquirido. Entonces, por eso propongo siempre no perder esta frescura del juego. Y bueno, aquí me adelanté un poquito, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar toda esta información que veo en las 4 dimensiones anteriores, que es la imagen, el número, el nombre y lo simbólico? Bueno, pues obviamente adaptando todo esto que puedo observar en la carta, todo esto que puedo interpretar desde lo subjetivo en la carta, a la pregunta que me hace la persona. Vamos a hacer ahora este juego con 3 cartas. Vamos a sacar 3 cartas al azar y vamos a entender esto como imagen. ¿Qué veo en la imagen o qué veo en las imágenes? Fíjense, la primera imagen ya la describimos, que es la rueda de la fortuna. En la segunda imagen veo a un hombre o a una persona, vamos a ser más concretos, a una persona que aparenta tener una especie de barba, por eso en un principio interpreté que era un hombre, pero bueno, una persona con barba, que está vestido con unas ropas coloridas, que lleva una especie de atillo o de bolsa en la espalda sostenida por un palo, que lleva otro palo a modo de bastón y que detrás de sus piernas, a la altura del pantalón, que parece estar roto, abierto, bajado o suelto, va como un animal eh, acompañando el movimiento que aparenta ser una caminata. ¿Mm? En la tercera carta vemos a 2 perros o 2 animales, no sabemos si son perros, si son lobos, nos pasa lo mismo con el loco, no sabemos si es un perro, si es un lobo, si es un gato, si es un lagarto, dependerá mucho del animal que yo vea, la interpretación que yo haga, porque si veo un perro puedo asociarlo a la fidelidad, a la amistad, si veo un zorro puedo asociarlo a la astucia, incluso al ladrón, si veo un lobo puedo asociarlo al instinto salvaje, a un instinto más asesino, más animal, si veo un lagarto puedo asociarlo a la sangre fría, en fin. Pero todo eso tiene que ver con la dimensión simbólica. Entonces vemos 2 animales que están como de alguna manera ladrando, aullando, estirando su cabeza hacia arriba. Vemos arriba una representación bastante interesante de la luna. Aquí me voy a apoyar en el nombre, la luna, porque si yo no digo la luna, podría ser un espejo con bordes de colores, podría ser una especie de estrella, podría ser una piñata de papel, de cartón colgada ahí en el techo de una habitación. En fin, podría ser 1000 cosas, pero aquí voy a apoyar mi imagen en el nombre porque de alguna manera este nombre me está marcando una dirección de interpretación. Y luego debajo hay una especie de cangrejo de río, de langosta, que está sumergido también o sobre una alfombra azul o sumergido en una especie de agua, que también definir si es agua o no es agua es parte de la dimensión simbólica. Y detrás de toda esta escena paisajística hay como una especie de torres o casas por allá detrás, conteniendo un poco la imagen total. Entonces, eso es lo que me dice la imagen. ¿Qué me dicen los nombres? Bueno, tengo a la rueda de la fortuna, tengo a Le Fool, que es el loco o el tonto, y a la luna. ¿Mm? La luna. La luna.
Entonces, bueno, interesante, ¿no? La fortuna, la rueda, el loco, el tonto y la luna. Ahí hay una cuestión asociada que podemos empezar a interpretar, ¿no? En la dimensión simbólica, la locura de la fortuna, la locura de la mala fortuna, el destino, esta idea de estar como un loco o como un tonto caminando ese destino o perdido en las vueltas de esa fortuna. Bueno, imagínense todo lo que hay ahí para crear. Por eso también el tarot es una buena fuente de creatividad para los artistas, para la poesía, para la pintura. Y una vez que vemos los nombres, también vamos a observar los números. 10, la rueda de la fortuna, el loco no lleva número. Esta es una baraja recuperada con procedimientos digitales del año 1701, es la baraja de Jean Dodal, que si les interesa para adquirirla o para que hablemos sobre eso me pueden escribir. Se ve tal cual como se encuentra en los museos el día de hoy, no tiene ningún tipo de agregado ni de nada que sea extra a lo que la baraja es en sí, así que mantiene mucho esta estética. Y el número, bueno, como les decía, en la rueda de la fortuna está el 10, en el loco no hay número y en la luna está el 18. Entonces, fíjense, si la rueda de la fortuna estaba como en la mitad de este ordenamiento que tienen los triunfos o los arcanos mayores, la luna está como al final, el 18, como casi llegando al 21. ¿No? Está más avanzado este ordenamiento, este recorrido. Y hay una distancia entre el 10 y el 8. Hay 8 casilleros, hay 8 espacios, ¿no? Para alcanzar ese 18. Y también hubo antes un recorrido para llegar hasta ese 10, del 1 al 10, ¿no? 9 casilleros, 9 recorridos, parecido casi igual de largo o de tamaño o de distancia o de tiempo que hay que hacer para llegar del 10 al 18. Entonces, esto podría interpretarse como una secuencia temporal. Volviendo a la pregunta de lo laboral, ¿qué me dice el tarot sobre mi proyecto laboral? Bueno, si al principio había que hacer girar la rueda para salir del estancamiento, aceptar los golpes de suerte, este, seguir el camino del destino, de la fortuna y tal, para llegar hasta ese 18 hay un recorrido que es un recorrido bastante largo, ¿no? No es un recorrido rápido, no es después del 10 viene el 11, no, hay que llegar al 18. Y bueno, y eso lo puedo asociar a las imágenes y al nombre. Entonces, el loco, una persona que está loca, avanza por ahí sin importarle este, la realidad objetiva. Solo le importa la realidad subjetiva, lo que en su locura considera que es importante. Y fíjense que el loco parece un viajero, parece un caminante, parece que de alguna manera se va, abandona este dibujo de la rueda para ir a donde está la luna. Y si ustedes se fijan en la imagen, los personajes animalescos de la rueda están como aferrados a la rueda, y cuando el loco avanza, uno de los personajes, podría ser el que se parece más a un lobo, a un perro, le sigue o le empuja o le quiere retener incluso en ese viaje, pero el loco sigue avanzando hacia esa luna, hacia esa carta de la luna que parece ser muchísimo más salvaje, muchísimo más libre. Aquí los personajes animalescos no están aferrados ninguno a ninguna rueda, ni a ningún movimiento, ni son presos del destino, ni de la suerte, ni de la fortuna, ¿no? Aquí en la luna parece ser que están contemplando la naturaleza lunar, que están contemplando la noche. Podemos interpretar que, bueno, que en la luna no se ven las cosas muy claras, porque hay poca luz, que en la noche no se ven las cosas muy definidas, porque hay poca luz. Sin embargo, cuando una noche es bonita, ¿no? La sensación que te da observar la luna, las estrellas y estar en la naturaleza es preciosa. Cuando una noche no es bonita, pues el contacto es diferente, ¿no? Entonces, con respecto a un proyecto laboral, esta lectura podría estar indicando abandonar ciertas formas, ciertas direcciones, ciertos métodos y arriesgarse un poco más a lo salvaje, a lo intuitivo, a lo animal, a lo emocional. ¿Ok? Espero que ustedes también puedan hacer el ejercicio con estas tres cartas y encontrar otros juegos, otra analogía. Fíjense cómo se repite este triángulo que forman los animales en la rueda de la fortuna, se repite en la luna pero invertido,
¿Mm? Cómo estos tres animales están aferrados a la luna, pero aquí están libres, ¿no? Cosas, analogías que podemos hacer, asociaciones que podemos hacer desde este juego, desde esta mirada creativa, poética e inocente que yo animo a que la gente tenga con el tarot. Bueno, no hay mucho más que decir, ¿no? Aquí les puse una diapositiva en donde les comentaba que toda esta información que charlamos antes la pueden utilizar para responder una pregunta. Y a modo de conclusión, les comento que leer las cartas para mí, desde el juego, tiene como finalidad despertar el carácter creativo, reflexivo e inocente que llevamos en nuestra naturaleza, liberándonos del peso de tener que mostrarnos importantes o de tener que ofrecer una lectura interpretativa importante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo, tarólogo, tarotista, taromante, cartomante, intérprete de tarot, quiero ser importante en esa sesión, en esa lectura, entonces no estoy leyendo el tarot, entonces no estoy interpretando. Lo que estoy haciendo es ponerme a mí mismo, ¿no? Es como, es importante, soy importante porque sé todo esto y estudié todo esto, soy importante y entonces porque yo soy importante vos me tenés que hacer caso. Vos tenés que creerte todo lo que te digo. Cuando yo le digo a la persona, vení, vamos a jugar al tarot, y me preguntan, ¿pero qué me vas a decir? ¿Pero qué me vas a hacer? ¿Me vas a adivinar? Le digo, no, 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 vamos a jugar. El consultante o la consultante está al mismo nivel que vos. Ninguno de los dos es más importante. Vamos a jugar y vamos a conversar y vamos a charlar. ¿Te resuena esta lectura? ¿Tiene sentido para vos? ¿Mm? ¿Podés encajar esta información que surge a través del juego y de la asociación con algo que te esté pasando o con tu pregunta? ¿Qué cosas ves vos como consultante en esta lectura? Entonces tenemos que salirnos de la idea de mostrarnos importantes, primero y principal, y segundo también tenemos que olvidarnos de querer ofrecer una interpretación importante cuando leemos el tarot, ¿no? Entonces cuando nos olvidamos de eso y vamos al juego, todo es posible, ¿no? Y ahí hay magia, señoras y señores. Entonces, desde esta perspectiva, lo que verdaderamente es importante en la lectura del tarot es el mero hecho de jugar, el mero hecho de asociar, el mero hecho de poder decir y ver todo lo que sea posible decir y ver, ¿no? Jugar con la imaginación. Y creo que además del mero hecho de jugar, lo más importante en este modo de leer las cartas es lo que cada persona haga con esa experiencia que se obtiene a través del juego, ¿no? Entonces, amigos, amigas, recuerden que aquello tan necesario que en nuestra niñez lo llamábamos juegos, en la adultez lo llamamos magia, ¿no? Y esta es la finalidad de todo este recorrido y de todo este proceso, ¿no? Recordarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, lo mágico que es el juego, lo mágico que es poder jugar. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, por esta posibilidad. Gracias a organizadores y organizadoras del Congreso Internacional de Tarot de Uruguay en esta versión online, por dejarme participar, por darme este espacio y por crear este espacio para un montón de compañeros, compañeras, colegas, amigos y amigas que están aquí también en esta participación. Aquí les dejo una ficha con el contacto, para consultas, talleres, formaciones, conferencias o si quieren organizar algún tipo de eventos, tienen el email que es consulta@lumiertarotart.com y bueno, también todas las posibilidades de contacto que tienen en redes sociales para ver mis publicaciones o las fechas de los talleres, los precios, las formaciones, las conferencias. Tenemos en Instagram, Twitter y Telegram, @Lumiere Tarot Art, para entrar a mis perfiles. En Facebook, YouTube y Spotify me buscan como Lumiere Tarot Art por separado. Y en la web www.lumiertarotart.com. Luego tienen una comunidad en Telegram y una comunidad en Facebook. En Telegram me van a encontrar como @lumierescuela, que somos casi ya 1000 personas en la comunidad, donde yo voy publicando la fecha de los talleres, de los congresos, ejercicios, textos, cositas que voy encontrando por ahí, videos y tal. Y lo mismo para la comunidad en Facebook, que es Lumiere, Escuela de Tarot y Arte, que ahí tienen que solicitar el acceso y yo los voy a aceptar. Así que, compañeros, compañeras, gente del primer Congreso Internacional de Tarot, tarotistas, taromantes, cartomantes, intérpretes de tarot, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, escuchando, compartiendo y haciendo del tarot
este juego y esta magia que nos sirve a todos y nos divierte a todos y que nos encanta. Un abrazo muy, muy, muy grande y bueno, ojalá nos veamos pronto en otra ponencia, en otro congreso, en otro lugar. Un abrazo grande.